aplicamos la calculadora que habíamos estado usando para los otros pacientitos, vamos a ver que dónde los tenemos acá. Nosotros decimos, podemos buscar, utilizar por los criterios de clasificación. Entonces, tú dices, ok, voy a buscar estos criterios para ver si mi paciente entra a tallar. Entonces, acá como veíamos, teníamos un montón de patologías y te dicen, acá por si acaso te lo estoy diferenciando. Si quieres enfocar a una de ellas, psoriásica, entramos por acá. Si queremos ver las otras que tienen sobre todo compromiso inflamatorio axial, entramos por acá. Y si es que dicen, solamente quiero evaluar si estoy frente a una espondiloartritis seronegativa, entonces tú dices, vamos con el láser. Vamos con el primer paciente. El primer caso era el paciente de 25 años que vimos. Entonces, ¿tenía un compromiso del dolor lumbar inflamatorio? No. Te decía, al menos este pacientito sí tiene menos de 45, pero no nos contaba nada de esto. Si es que justo el paciente hubiera debutado con manifestaciones axiales, nosotros hubiéramos dicho que tenía a favor. Tenía una imagen radiográfica con sacroileitis o tenía una resonancia con sacroileitis o tenía un anticuerpo HLV27 positivo. Y luego recién ahí empezaban a buscar los criterios secundarios, el dolor lumbar inflamatorio, la artritis, lo que es la entesitis, la uveitis, la dactilitis, la psoriasis y lo que es la enfermedad, signos de enfermedad inflamatoria intestinal, la buena respuesta a antiinflamatorios, que es una de las características de esta entidad, porque estos responden bien con años. Entonces, o la historia familiar de espondiloartritis seronegativa o marcadores. Entonces, desde acá te dice, para compromiso que involucre zona axial, pues por acá no tengo. Pero, ¿qué hubiera pasado si este pacientito decían, pues sí tenía esto, sí tenía el dolor lumbar y tenía la sacroileitis? Entonces te dicen, solo necesito un criterio. Basta que me cuentes de este dolor lumbar inflamatorio y te dice, ya cumplí criterios. Por eso te decía, solo necesitas uno más la imagen radial. Y si te decías, no, solo tenía el anticuerpo, entonces te dice, ¿con esto cumples? No, necesito por lo menos dos. Y si tenía el paciente cuadros de artritis. Entonces ahí sí cumple criterios. Entonces, generalmente estos criterios SASAS te ayudaban sobre todo para el grupo de espondiloartritis seronegativa que involucraba también el compromiso del dolor lumbar inflamatorio o en este caso dolor a nivel axial de carácter inflamatorio. ¿Y cuál es el carácter inflamatorio? Un dolor que se da más en reposo, que mejora algo con actividad, que va creciendo en el tiempo en severidad y frecuencia, que puede responder bien con antiinflamatorios, pero el problema es que es un dolor que con el tiempo te puede limitar la funcionalidad, es decir, flexionar, extender, inclinar, lateralizar lo que es la parte de columnita y por eso es que te limita para vestirse, para hacer actividades de aseo, para hacer actividades instrumentales. ¿Listo? Entonces, esto es en relación a lo que era enfocando al grupo de espondiloartritis seronegativas. Pero regresemos a este punto. Entonces, por acá decíamos, tenemos esta posibilidad que nos faltaba en hacer en ese paciente exámenes. Esto de acá no lo vamos a mencionar porque eso queda para la otra clase. Del otro paciente, antes de pasar a eso, les voy a mostrar acá. Decíamos, las artritis reactivas, dijimos, puede ser por infecciones genitourinarias asociadas. Él tenía un factor de riesgo que sí le habían identificado su prostatitis. Generalmente las infecciones más se asocian en las reactivas con clamidia y ureaplasma y en las intestinales, como les había dicho, salmonella, shigella o yersinia, pero no te compromete la articulación. El proceso infeccioso identificado generalmente es extraarticular, pero la sintomatología que puede tener el paciente puede involucrar desde manifestaciones a nivel de palmas y plantas, como lo ve en la primera fotografía, que es la queratodermia propiamente de aspecto, en este caso pustulítico en palmas y plantas, o puede ser la entesitis, que en la radiografía tú lo ves con esa imagen radiopaca en la zona de inserción
a nivel de lo que es el huesito calcáneo, o puedes tener, en este caso, compromiso oftalmológico, o puedes tener signos a nivel de lo que es la sección genitourinaria, pero que te puede llegar a con el tiempo comprometer columna, sí, pero a diferencia del anquilosante que te va a dar, las flechitas involucran a los sindesmofitos. Estos pacientes pueden ser sindesmofitos, sí, que pueden ser simétricos por segmentos, pero muchos de otros pueden ser asimétricos, que no te va a dar un dolor discapacitante, pero que sí te puede dar manifestaciones mucocutáneas, puede tener compromiso cardíaco, sobre todo cuando tiene el HLV27 positivo y sobre todo involucrando la válvula aórtica, pero también puede haber con el tiempo el compromiso incluso renal, con proteinuria, proteinuria, incluso hasta piuria, en la evolución de la enfermedad. Entonces, lo característicos de esas entidades son el compromiso inflamatorio articular, ¿ya? Y lo que es en este caso, hay que tener en consideración de que puede en pacientes que es un porcentaje muy chiquito y sobre todo asociada a, sobre todo a las neuronidades, pueden llegar a ser hereditarios, pero un porcentaje muy bajito, menos del 15%. Ahora, pueden debutar como una mono o una oligoartritis subaguda o incluso crónica, y en este caso generalmente son asimétricas. Generalmente involucran articulaciones de miembros inferiores, que es lo más usual. Y cuando hacen sacroiliitis, la imagen generalmente de sindesmofitos, del compromiso a nivel axial, tiende a ser asimétricos. Pueden tener anticitis, pueden tener dactilitis. Dactilitis es el dedo en salchicha, o sea, es el aumento de tejido alrededor de la articulación. Y estos pacientitos también pueden tener el epónimo previo que teníamos en relación a lo que es el compromiso articular de conjuntivitis y el compromiso de uretritis, que en este caso era el famoso síndrome de Reiter. ¿Listo? Ahora, en relación a la otra que habíamos, como le dije, el manejo es con AINES. Solo en los que cronifican o en los que extienden a forma articular usamos los inmunosupresores. ¿Listo? Ahora, en relación a la otra que se había comentado, que justo su compañero dijo, ¿puede ser una asociada enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, pero como le digo, las más asociadas que se han identificado es colitis ulcerativa y Crohn, ¿ok? Pero no somos nosotros la población, por así decirlo, escogida favorita, salvo que seamos descendientes de pacientes asiáticos o incluso que pueden desarrollar. Pero lo que la gráfica les trata de mostrar, por ejemplo, es de que Crohn puede tener sobre todo una afección a nivel intestinal de manera completa. Gastrointestinal va desde boca hasta ano y generalmente su localización favorita es ilion terminal, el colon y lo que es en esa región anal. Por eso es que muchos pacientes se botan con fisuras, diarreas sanguinolentas, déficit de B12, cuadros anémicos. Y en este caso, la imagen que ven en la mano izquierda es una imagen parchada y transmural. En cambio, cuando vemos colitis ulcerativa, que es más asociada a descendientes de raza blanca, población judía, ellos generalmente el compromiso que tienen es continuo y superficial, pero ellos afectan recto y sigma. Aparte de sigmoide y aparte su tendencia de extensión es más proximal y de manera continua. Entonces, esto hay que tener en consideración. Y lo que también no hay que olvidar de que muchas veces el tipo de factores de dieta y procesos infecciosos que han tenido pueden influir a gatillar el desenlace de esta enfermedad. Pero cuando esta se va a presentar, sobre todo en las manifestaciones articulares, ellos van a tener cuadros que involucran compromiso desde una oligoartralgia hasta una oligoartritis y que puede tener su presentación de manera asimétrica. Eso se ve bastante en lo que es enfermedad de Crohn. Puede afectar poblaciones muy jovencitas, sí es cierto. Puede afectar las entesitis y las dactilitis, sí. Eso también hay que tener en consideración porque su frecuencia va a ser un poquito menor, pero hay que tener en consideración de que si bien hace un compromiso asimétrico, puede a veces también ser un comportamiento migratorio y generalmente más es evidente en miembros inferiores.
rodillas, tobillos, en este caso. Miembros superiores puede afectar, sí, articulaciones medianas y grandes incluso. Las chiquitas también pueden verse involucradas, sí, pero no van a ser, a diferencia de como cuando veíamos R, que era poliarticular, crónica simétrica, estas no. Van a ser muchas veces asimétricas y la mayoría de veces hasta oligoarticular. ¿Listo? Ahora, si nosotros enfocamos a la parte y el manejo igual, AINES como partes sintomáticos, dependiendo de la manifestación articular que tengas, pero por ejemplo, si es una monoartritis, pues igual, infiltración con eso, y ellos sí van a necesitar inmunosupresores, sobre todo cuando hay compromiso axial, o sea, los biológicos entran a tallar. Primera línea, anti-TNF, Tarneseva, adalimumab, infliximab, pero en este caso, si tiene manifestaciones de oligoartritis o poliartritis o entesitis, dactilitis, entonces más bien van a tener que apoyarse de inmunosupresores. Solo que como tienen compromiso periférico y compromiso, en este caso intestinal, ahí cambia un poquito el inmunosupresor, que ya no es tanto sulfasalacina, sino entra a tallar incluso hasta mesalacina como parte del esquema de manejo, entre otros más. ¿Listo? No es usual que tengamos nosotros, pero sí hay que tenerlo como diferencial, pero siempre hay que ver que no haya ningún proceso infeccioso o neoplásico previo. Ahora, en relación a lo que es las otras entidades que nosotros mencionábamos, vamos a la otra que se menciona. Doctora, Dime, Juancita. disculpe que la corte. Lo que pasa es Dime. que no sé si está proyectando algo, pero No, no parece. Ah, ya. es que no estoy proyectando nada. Ya, ya. Entonces, en este caso, no estoy proyectando nada, tranquilo. Ya, entonces vamos con lo de acá. Entonces, la otra que les había mencionado era la artritis infecciosa. Entonces, la artritis infecciosa, generalmente uno dice, ¿quién me va a dar una infección? Un virus, una bacteria, un parásito, un hongo. ¿Listo? Pero la más usual que ustedes se familiarizan es la séptica. Ahora, la séptica generalmente por frecuencia la reportan con bacteriana, pero una fúngica también te va a dar un comportamiento séptico. ¿Por qué viral y parasitaria no tendrá? Porque muchos de ellos no te dan mayor síntoma sistémico. En las virales te puede dar en este caso hasta síntomas pseudogripales, pero no te llevan a decir salvo que la infección viral esté en su máximo apogeo y te esté dando ese cuadro, pero después no es lo usual. Generalmente la van a ver más asociada con las bacterianas. Y ahí los favoritos por frecuencia van a ser cocos gram positivos. Le siguen los negativos y le siguen lo que es el grupo de anaerobios. Pero también más abajito tenemos micobacterias y hay que tener en consideración los grupos de riesgo, sobre todo los extremos de la vida, o sea, neonatos, niños, adultos mayores, y en este caso los pacientes que tengan conductas de riesgo, hábitos nocivos y comorbilidades que involucren inmunosupresión. Pero también cuando hay un foco de ingreso, ya sea por mordedura, entra también a tallar. Entonces, en ese pacientito decíamos, ok, ¿por dónde se puede haber infectado? Puede ser por contigüidad, en este caso porque había signos que había compromiso endérmico, pero teníamos que ver también la localización, o capaz diseminó de otra área, o capaz, como decía, tenía el antecedente de que ya le habían hecho estudios de artrosíntesis previa, de que había sido durante el procedimiento, porque son formas de ingreso. Todo lo que me pueda contaminar esta zona que debería ser estéril y dar lugar a cascada inflamatoria y con el tiempo la activación para que se den las condiciones de que cambie el tipo de líquido, que ya no sea un líquido óptimo, sino más bien un líquido que se tiende a acidificar, que tiende a liberar más metaloproteasas para degradación de cartílago y que con el tiempo me pueda llegar a erosionar desde la parte central hasta la parte periférica hasta llevar a la anquilosis, eso es lo que puede pasar. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es los cuadros clínicos característicos, que así como cuando veíamos gota decíamos puede haber en una articulación puntualizada eritema, dolor, limitación funcional, en estas de acá igual puede haber, pero me se agregan los síntomas sistémicos, es decir, cuadros febriles, variaciones en lo que son los signos vitales,
y se tendría que ver mucho qué tipo de paciente estamos enfocando. Entonces, puede involucrar articulaciones de cualquier extremidad, sí, pero favoritas son inferiores, pero también las que son a nivel axial y sobre todo las superiores entran a tallar. Pero como le digo, la caracterización, muchos de ellos son los síntomas sistémicos que te pueden dar una pista y sobre todo el estudio del líquido, que va a variar también dependiendo si es que propiamente estoy frente a un paciente inmunocomprometido a uno inmunocompetente, si es que estamos viendo una articulación sin prótesis, que es la nativa, versus una articulación con compromiso protésico. Entonces, lo que ustedes van a llamar la atención sobre todo es que va a haber más incremento del polimorfo nuclear, va a haber en este caso mayor en lo que es el aspecto del líquido, va a haber aumento de lo que son los leucocitos, pero sobre todo va a haber el bacteriológico a favor. Estos criterios de Kocher solo entran si es que fue validado, sobre todo en el grupo de pacientes con artritis séptica a nivel de cadera. Listo, por eso es que entraban como criterios que te apoyaban a puntualizar un poco mejor a este tipo de pacientes. Pero lo ideal es que siempre hagan una artrosíntesis para ver si estamos frente a un líquido tipo 3, la posibilidad que tengas una artritis infecciosa bacteriana, pues entra con bastante auge. Ahora, hay ciertas bacterias que puede que no van con los cultivos típicos que hacen para gran positivos gran negativos. Entonces a ellos sí tienes que solicitar un cultivo especializado para que le ayude. Pero lo que no deben olvidar, sobre todo, es que como tiene síntomas sistémicos, pues que tengan un hemograma, marcadores de fase aguda, procalcitonina que te orienta sobre todo como biomarcador para un proceso bacteriano, y si estás sospechando en otros, serología. Ya si estás frente a un paciente que es portador de prótesis, fuera de lo que es el cultivo propiamente de la zona afectada, ya sea del orificio próximo a la articulación que llegó a formar un tracto fistuloso o de la secreción de dicha articulación, que en este caso ha sido manipulada, que tenga a favor dos cultivos con el mismo germen o la evidencia del cultivo de la secreción que se puede dar por el tracto fistuloso, se acompaña también la variación en el líquido y el estudio propiamente hematológico que te sugiere que hay una alteración de hemograma y de marcadores de fase aguda para postular. Si tú le hubieras pedido una radiografía, por ejemplo, este pacientito que sí tenía, pero más se enfocaba a lo que era signos sugerentes de lo que era el proceso de artritis gotosa, lo que tú tendrías que buscar es al inicio aumento de tejido blando, sobre todo de la zona circundante de la articulación, pero en el transcurso de los días o incluso semanas se va formando una osteoporosis articular con erosiones que inicialmente son centrales y luego se van haciendo periféricas. Y en los pacientes con prótesis, más bien la reacción perióstica, las lesiones líticas progresivas y la extensión de la resistencia, sobre todo que involucra entre la sección del cemento de prótesis y hueso, son los que te orientan. Ahora, les dijimos hace un ratito, lo ideal es que si hay una artritis, drena porque, o sea, tú vas a retirar y va a volver a llenar. Entonces vas a tener que estar haciendo ortosíntesis terapéutica recurrente o puede que les dejes con un drenaje. Pero al inicio, como tú vas a iniciar cobertura empírica, solamente por el estudio del líquido inicial lo inmovilizas y luego a las 72 horas se supone que ha mejorado el cuadro clínico sistémico y también articular y entonces ya puedes iniciar con su rehabilitación para evitar la atrofia muscular. Pero ojo, ¿se acuerdan que yo les decía? Tenemos que ver qué tipo de paciente. Era un paciente adulto mayor. Entonces era un adulto mayor que entraba en el grupo de pacientes con lo que era cierto grado de inmunosupresión, porque sin factores de riesgo era, por ejemplo, el tipo 1, el caso 1, que no fue artritis infecciosa, sino reactiva en este momento. Pero el otro grupo que entraría el paciente del caso 3 es el grupo 2, que es un grupo ancianos, frágiles o que tienen sometimiento a infecciones recientes o a procedimientos recientes. Entonces, ¿por qué mencionamos el grupo? Por los tipos de tratamientos orientados por el tipo de agentes más identificados. Entonces, cefalosporina segunda o incluso tercera, más combinación con un derivado de penicilina, entra a tallar
pero si no, también tendrías que ver otras opciones. Y por eso en las otras opciones que les vamos a mencionar, involucran también a la combinación, no lo tengo acá, de lo que era cloxacilina con rifampicina que entraba a tallar o incluso aminoglucósidos en los pacientes que quieras combinar. ¿Listo? Pero te orienta de acuerdo a lo que tú estás sospechando y te orienta de acuerdo al perfil de tu paciente. Si es un paciente de riesgo o sin factores de riesgo también, y si es que este riesgo involucra instrumentalización o uso de drogas o es un paciente por infecciones tipo ETS, entonces te orienta para el tipo de manejo más idóneo. Entonces, como les dije, las de parásitos, pues te puede dar artralgias, te puede dar artritis, pero en este caso, si tú identificas que el compromiso es la infección parasitaria intestinal, que te está dando capaz síntomas abdominales, anemias, el manejo es esa infección. Y con eso remite la manifestación articular, porque estas de acá, por parásitos, pues no te responde a los AINES. Tienden a ser hemogramas que ven una eosinofilia y generalmente son pacientes en zonas endémicas para esto. No te deja secuela y en este caso no te discapacita. El virus te va a dar síntomas, en este caso como fueran una pseudogripe, y en este caso te puede dar compromiso poliarticular, oligoarticular, oligo, poli o incluso monoarticular, pero también no te va a dejar erosiones o secuelas y estos te responden con analgésicos. Y mucho va para el tipo de manifestaciones con el tipo de evolución del proceso viral, pero en los de hongos ellos sí te pueden dar manifestaciones sistémicas como te harían las bacterianas, más usuales por el Dicans, pero los pacientes vulnerables son los neutropénicos o los que son usuarios de corticoides, los que han estado usando vías centrales. Y en este caso, estos pacientitos pueden debutarte con compromiso de articulaciones de miembros inferiores, pero también te pueden involucrar discos a nivel de columna y también en este caso articulaciones a nivel costal. Esto se puede infectar mucho por vía hematógena. Y desgraciadamente los cultivos puede que el 50% no te ayude y más bien tengas que llegar al estudio con biopsias. Ellos sí te hacen erosiones, te progresan rapidito. Entonces te pueden, pues sobre todo cuando te coge columna, te puede inestabilizar columna. Por eso es que muchos después de iniciar la cobertura entran para estabilización de esta. Pero la cobertura, como ven, el antibiótico no es por un día ni semanas, sino a veces se involucran hasta meses dependiendo del tipo de paciente. ¿Listo? Entonces, lo que le querías mostrar con estos tres casos era de que en esta segunda unidad vamos a ver espondiloartritis seronegativa y a ellos tienen subgrupos, artritis reactiva, artritis por enfermedad inflamatoria intestinal, psoriásica, espondilitis anquilosante y lo que es en este caso axial no radiográfica. Nosotros en la siguiente clase que tengamos vamos a ver la que nos falta y vamos a tratar de completarla. Y ya luego en la subsiguiente vamos a culminar con las otras dos, que son esclero y polimiopatías inflamatorias, o puede que incluso en la siguiente avancemos con parte de una de ellas, dependiendo cómo vamos. ¿Listo? Entonces, la otra que vamos a considerar es artritis infecciosa. ¿Listo? No solo artritis bacteriana, o sea, artritis infecciosa, o sea, todas entran por virus, por bacterias, por parásitos y por hongos. Pero como le digo, tienen que analizar el contexto clínico del paciente, los exámenes que se les brinda y en este caso, de acuerdo a eso, enfocarlo. Para síntomas, todos te van a apoyar con antiinflamatorios, de todos los que hemos visto. Sin embargo, hay algunas manifestaciones que van a involucrar uso de corticoides, muchas veces invasivos intraarticulares o en la centesis, que son las zonas de inserción, dependiendo del paciente. Y si los síntomas son más periféricos, puede que se tengan que usar inmunosupresores en las espondiloartritis seronegativa con manifestación periférica, como son reactiva, o en la asociada enfermedad inflamatoria intestinal, si solo más sus manifestaciones son periféricas. Pero recuerden, si es una espondiloartritis seronegativa que tiene manifestaciones más de columna,
ahí sí vamos a estar enfocando mucho a los biológicos, los anti-TNF, que es lo que vamos a ver con los casos de la siguiente grupo de patologías que vamos a ver el viernes. ¿Alguna pregunta por el momento, jovencitos? Dime, jovencita. Doctora, buenas noches. Disculpe, varios compañeros me han consultado si es que en la otra clase se puede revisar exámenes o al menos saber nuestras notas o de Pero frente en el sistema lo veremos. lo que pasa es que se acuerdan que yo les dije el día del examen que sus exámenes yo los voy a dejar en escuela para que ustedes los revisen. Y si es que solamente quieren ver su nota, entonces en la clase del 8 no, del 15 sería pues. En este caso, solo les doy el consolidado y se van a revisar. Porque mi objetivo es dejarles escuela para que ustedes mismos revisen. Ese es lo que se busca. Lo más probable, si es que no le dejo el jueves, a más tardar le dejaré el viernes los exámenes para que ahí remita lo que es. Al sistema no voy a subir ninguna nota porque solo me permite subirla cuando ya voy a colocar todas las notas de promedio. Entonces, pero sí voy a hacer un consolidado en Excel. Ese sí lo voy a tener en disponibilidad si es que alguien no se fue a revisar su examen. Porque los exámenes yo le voy a dejar en escuela para que ustedes con tranquilidad vayan y los revisen. Lo que sí le van a encontrar sus exámenes rayados. ¿Por qué? Porque como hay muchas áreas que quedan en blanco, entonces esas áreas por eso están rayadas. Por si acaso quisieran inspirarse y inscribir algo más. Entonces, esas son las únicas áreas rayadas. Y lo que es, en este caso, están calificadas y en algunas se está colocando también lo que les faltó. Por eso incluso ha habido demora mientras se revisaba. Pero como le digo, en escuela. Lo más probable es que el viernes ya lo puedan revisar. Yo al menos estoy viendo si dejarlo mañana o pasado que me toca sustentación de tesis, ahí aprovecho para dejar sus exámenes y lo puedan revisar con tranquilidad. Porque si es que yo los llevo para el 15, el problema es de que capaz no alcanzaría, porque si es que todos asisten, son 60 exámenes, o sea, dos exámenes por cada alumno, y son 30. Entonces puede que no alcance el tiempo para que lo revisen. Entonces mejor vayan a revisar la escuela y de acuerdo a cómo es su flexibilidad. Es por eso, porque en las clases, a ver, si nosotros hacemos 45 minutos de clase, a ver, que empecemos 2:50, ya que terminemos 3:30. Por ejemplo, el aula A solo tendría de 3:30 a 4:15, porque luego se van a otra clase para revisar. Si solamente van a ver sus exámenes, yo me quedo con los exámenes y se los muestro el 15 antes de dejarlo a escuela. Pero si se van a poner, como dice, con su lupa a revisar pregunta por pregunta, capaz no alcancen los 30 para revisar en ese tiempo, los 40, 45 minutos que ustedes quieran revisar. Por eso es que les digo, va a depender en este caso. Si más o menos ya yo les he dejado con su compañera, no me acuerdo con cuál de ustedes les dejo las respuestas para que ustedes vayan a subir, porque yo les dije desde la primera clase, les dije, ¿de dónde voy a tomar el teórico? Del libro. Y justo por eso cuando he dejado las respuestas, yo he dejado las páginas para que solamente vayan al libro y chequeen. Entonces la mayoría ya sabe más o menos cuánto tiene de nota. Lo que capaz haya sorpresas es en el práctico, porque en el práctico solamente saben los diagnósticos, pero en este caso no los tratamientos. Y en los tratamientos se trata de considerar al menos algo de lo que ponían, porque en verdad algunos sí, pues no sé qué les ha pasado. En serio, hay algunos que no. Entonces, pero se tendrá de tomar todo en consideración. Entonces, si están las tres delegadas, hablen con su grupo. Si es que ustedes, en este caso, solo quieren ver su examen, ya saben que han respondido cada uno de su examen. Y en este caso solo quieren verificar su nota y todo eso, yo no lo entrego a escuela los exámenes hasta el 15, que en clase ustedes terminamos lo que son los casos, porque tampoco no es que va a demorar 2 horas esa clase, puede demorar como 40 o 45. Y en este caso, y el tiempo que queda, revisan sus exámenes. Y los del grupo último, que es el grupo C, ellos a veces salen antes de su clase, eso sí me he dado cuenta,
pueden llegar antes, porque yo de frente me voy siempre a donde está su aula, y pueden antes de empezar la clase empezar a revisar, pero primero coordinen con sus compañeros. Si dicen, no, nos vamos a demorar, que lo vamos a... Entonces, no hay problema para dejarlo el 8 en escuela. Y ahí tienen toda una semana para revisar. Lo que sí, cualquier reclamo o duda por correo. Recuerden todos los que están acá presentes y díganle a sus compañeros. Salvo mis alumnos que están rotando conmigo y que es para decirme, doctora, ¿dónde la encontramos? Después, nada que ver por WhatsApp, ni presentación de trabajos, ni de informes, incluso los alumnos saben que tienen que enviarlo al correo. ¿Listo? Y en este caso, los alumnos que tengan una duda, solicitud y todo eso, todo por correo, porque lo del WhatsApp, en mi WhatsApp, 24 horas se borra y yo no estoy leyendo WhatsApp de los alumnos. Así que, por favor, cualquier duda, reclamo tras revisar su examen por correo y con justificación. Igual yo antes de dejar los exámenes les voy a tomar su videíto para que cuando me digan de tal examen, ya, pues yo revise de qué examen se está refiriendo. ¿Listo? Jovencita, con Doctora, Lunchi. disculpe, ¿el segundo examen también va a ser todo de libro? Yo les he dicho desde la primera día, todo va a ser libro, Ya, pero yo ya. les dije bien clarito por si acaso, todo de libro para la parte clínica, la parte epidemiológica, pronóstico, tratamiento, nos íbamos a guiar en clases de lo que es la parte de guías. ¿Listo? Y les digo por algunos tratamientos que he visto cuando han resuelto, que trataba de considerar en lo que han puesto en el tipo de manejo en algunos. Pero como le digo, de libro, porque igual cuando termine, entonces pregunto, para el segundo examen, como les he dicho a un grupo que me preguntaron, el segundo examen va a ser para que marquen, ¿listo? Pero ahí ya saben que cuando marcan es, si no tienen la respuesta correcta, pues ahí quedó. Ahí sí no vale corrector, no vale borrones, no vale lápiz, nada. Solo marcan su respuesta. ¿Listo? Pero en este caso tengan en consideración ese punto. ¿Listo? Así que no sé si les conviene, sobre todo a los que algo se les afecta, pero bueno, ya. Entonces, jovencitos, delegadas, converse con sus aulas. ¿Listo? Y me informan. Porque si me dicen, no, nos vamos a organizar para que en este caso en la misma aula, antes que los dejen en escuela, lo revisemos, perfecto. Entonces yo me quedo los exámenes y el 15 terminamos aula 1 y el tiempo restante acá. Y el última aula para que no se queden hasta tan tarde, si es que su clase que precede a la mía termina antes, como últimamente he visto que siempre pasa, se acercan al aula que siempre tenemos asignada porque siempre está libre y empezamos a revisar antes de empezar la clase. ¿Listo? Pero converse con eso. Si dicen, no, nosotros con tranquilidad, me avisan para que el 8 los deje en escuela y ya lo van a revisar de acuerdo a su tiempo, ¿ya? Yo igual, si lo revisan el 15 justo conmigo, yo después cuando termine, yo tengo que entregarlo a escuela. Tengo que dejarlo con escuela porque ellos deben quedarse con los exámenes, tanto teórico práctico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿No? Gracias, doctora. Ok, jovencitos. Entonces, si me pregunta, me avisan después delegadas que llegaron a la conclusión por su grupo. Ok. Muy bien. Buenas noches, jovencitas. Gracias por la atención y con eso concluimos. ¿Listo?